Esta historia comienza en la Barcelona del año 2008. Todo parecía un día normal en la vida de Ana María Páez Capitán, hasta que el día 19 de febrero su cuerpo aparece sin vida en uno de los apartamentos turísticos del Paseo de Gracia. Pero ¿qué es lo que le había ocurrido? Aquella mañana, como iba diciendo, una de las mujeres que se encargaba de limpiar aquellos apartamentos entró y descubrió lo que parecía a una persona borracha, dormida en el sofá, y pensando, sin darle mayor importancia, que se acabaría despertando con el paso de las horas, se marchó de allí. Posteriormente, cuando volvió, vio que aquella persona seguía totalmente inmóvil, lo que la extrañó, obviamente. Sin ni siquiera asomarse más de lo necesario para evitar contaminar aquella posible escena, llamó a la policía. Y fue aquí cuando comenzó el caso de Ana María Páez Capitán. Antes de nada, empezaremos hablando de la víctima. Ana tenía 35 años para el momento de los hechos y había trabajado en el sector textil, sobre todo como diseñadora de moda, en toda la región de Cataluña, especialmente en Mataró. Allí es donde de hecho conocería a la otra protagonista de la historia, María Ángeles Molina, conocida más bien como Angie, que por aquel momento era jefa de recursos humanos en la empresa donde también trabajaba Ana. Pero no adelantemos acontecimientos. El cuerpo de Ana apareció desnudo y con una bolsa en la cabeza. También tenía rastros de sangre tanto en su cavidad bucal como en sus zonas íntimas. Y lo más curioso es que este semen pertenecía a dos personas distintas, es decir, tenía ADNs diferentes. La postura en la que se encontraba también, además, despertaba ciertas inquietudes. Había sido un accidente sexual, algo que se había salido de control. Eran dos personas las implicadas. Además, también se encontraron otros objetos de bastante interés en la escena, pero de eso hablaré más tarde. Lo más importante y destacable aquí es que Ana por aquel momento tenía pareja. De hecho, convivían juntos. Su pareja fue una de las personas clave para resolver este caso, básicamente porque él descartó en todo momento que su pareja, que Ana, se pudiera haber acostado con dos personas distintas aquella noche, del 18 de febrero. Era una chica trabajadora, responsable, carismática, no cuadraba con aquella imagen de chica alocada y promiscua que aparentemente alguien estaba intentando simular. La escena en sí misma también parecía bastante preparada, es decir, la cama estaba deshecha, también había objetos sexuales, documentación de Ana e incluso el propio contrato de alquiler de ese piso turístico también a nombre de la víctima. Demasiado perfecto para una investigación. Normalmente estos elementos nunca aparecen tan bien resueltos. También se encontró una peluca negra, que era uno de estos objetos que os dije antes que eran bastante relevantes y que por supuesto Ana no solía vestir en su día a día, y unas botas altas. Pasemos ahora a hablar de la otra protagonista, María Ángeles Molina. Tenía una hija de su matrimonio con Juan Antonio Álvarez, un hostelero argentino de 41 años, y como ya dije, era jefa de recursos humanos en la empresa donde también trabajaba Ana. De hecho, fue en ese momento cuando se convirtieron en muy buenas amigas. Básicamente porque cuando Ana llegó a esta nueva empresa, después de haber estado en varias del sector textil, haciendo diseño de moda, como dije, sus compañeras la hicieron bastante la vida imposible. La insultaban, la hacían del vacío, y el único refugio que tuvo ella en aquella empresa fue Angie. Entonces, digamos que desde entonces se convirtieron en amigas. Algo importante es que Angie estuvo casada hasta el año 1996 con Juan Antonio, pero en aquel año este hombre apareció muerto en su casa en Gran Canaria. Quedaos con este dato porque traerá cola. Cuando la policía la llamó para testificar, puesto que el novio de Ana dijo que aquella noche, supuestamente, su novia se tendría que haber reunido con Angie porque iban a quedar a cenar, ella no negó tajantemente. Dijo que eso jamás había ocurrido así. De hecho, afirmó que aquella tarde del 18 de febrero había ido a Zaragoza a recoger las cenizas de su difunta madre. La policía siguió investigando y realmente no les cuadraba absolutamente nada. Ana parecía, como ya había dicho antes y como ya había afirmado su familia y sus amigos, todo su entorno cercano básicamente, que ella era una chica bastante responsable, muy cuidadosa, un perfil bajo, digamos, no le gustaba llamar la atención. Por lo tanto, no cuadraba absolutamente nada con lo que estaban descubriendo en la escena del crimen. Sin embargo, todo pareció dar un drástico giro cuando revisaron las cuentas bancarias de Ana y encontraron múltiples préstamos, pólizas de seguro a su nombre contratados recientemente.
Al revisar estas cámaras de seguridad de las entidades bancarias en las que supuestamente Ana María Páez Capitán había contratado los seguros y estos préstamos, descubrieron que Ana no aparecía por ninguna parte. Pero sí que encontraron un rostro familiar. Encontraron a Angie, con una peluca negra idéntica a la que se había encontrado en el piso de alquiler donde apareció el cuerpo de Ana María Páez. Allá donde se había firmado un seguro o un préstamo a nombre de Ana, aparecía el rostro de Angie. Los investigadores fueron poquito a poco estrechando el círculo hasta que por fin lograron una orden para investigar el piso de Angie. Para empezar, vieron que no escatimaba en ningún lujo, desde bolsos, ropa, coches de altísima gama, y de hecho, en cuanto a los bolsos, una policía, que de hecho esto aparece en un episodio de Crims de Carles Porta, afirma que ella comentó algo así como estos deben de ser falsificaciones, y Angie, que estaba en la puerta detrás de ella, dijo algo así como de eso nada, todos son auténticos. Me parece curioso que cuando te están acusando de haber asesinado a sangre fría a la que supuestamente era tu amiga, lo único que te importe es si tus bolsos son considerados auténticos o no. En su cocina también encontraron múltiples documentos de Ana María Páez. De hecho, es curioso porque había pilas de documentos con seguros, contratos, etcétera, firmados como Ana María Páez Capitán, separados por fechas y por entidades bancarias. Todo ordenado. Y también, en un momento dado, Angie pidió ir al servicio para cambiarse de compresa y la policía, obviamente, que no es tonta, fue detrás de ella y descubrió que estaba intentando eliminar el DNI de Ana escondiéndolo detrás del retrete. ¿Recordáis cuando os hablé de este viaje que supuestamente hizo Angie a Zaragoza? Pues bien, el viaje efectivamente existió. De hecho, ella se deja ver tranquilamente por todas las carreteras que están entre Zaragoza y Barcelona. Obviamente lo que ella quería era tener una coartada como un piano, pero le salió bastante mal, porque es que las cenizas de su madre llevaban allí un año. Qué casualidad que justamente el día de antes del asesinato tú vayas a por ellas. La policía obviamente no tardó en detener a Angie como presunta asesina y fue imputada por homicidio, suplantación de identidad, fraude y falsificación de documentos. Aquí es importante indicar que la cantidad de dinero que Angie estaba dispuesta a estafar gracias a estos seguros y contratos que había realizado a nombre de Ana María Páez, llegaban a 1 millón de euros. Los motivos del asesinato, además, para la policía estaban claros. Angie realmente había disfrutado del dinero desde el fallecimiento de su marido, que entre terrenos, propiedades y demás, creo que llegó a las 60 millones de pesetas, corregidme si me equivoco, pero una burrada. Y claro, ella estaba acostumbrada a un tren de vida que en ese momento no estaba pudiendo seguir permitiéndose. Al final, una cantidad ingente de ropa, de accesorios, de cochazos, de pisos, etcétera, no se puede mantener si no tienes esa cantidad monetaria. Así que estuvo durante mucho tiempo planificando este asesinato, especialmente durante los 2 últimos años. Y se establece esta fecha tan concreta porque fue entonces cuando Ana perdió el DNI en la fotocopiadora de su trabajo. Ella denunció la pérdida, se hizo un DNI nuevo, pero claro, el antiguo, al menos para lo que tenía que ver con mostrar el DNI, seguía sirviendo. Así que Angie lo cogió y empezó a idear su plan. En realidad, todo se aceleró porque Ana, en su pensamiento de que Angie era su amiga, le dijo que pretendía pues formar una familia con su pareja, y ella, viendo que todo su plan se vendría al garete, tuvo que acelerar las cosas. Fue entonces cuando fue a un club de alterne de chicos, les pidió una muestra de su semen en 2 botecitos diferentes, con la excusa de que bueno, era una pantomima para unas amigas, de una despedida de soltera, en fin. También te digo, los chicos se podrían haber buscado un problema enorme por hacerle este favor. Aunque le pagase, no se justifica. No deis vuestro ADN a cualquiera, por favor, os lo pido. Después hizo el contrato de alquiler de ese piso para la noche del 18 al 19 de febrero y invitó a Ana a cenar. Probablemente la drogó para posteriormente asfixiarla con aquella bolsa, la desnudó, la dejó en el sofá en aquella postura para intentar simular que había sido un accidente sexual, que algo se les había ido de las manos, e introdujo el semen tanto en la cavidad bucal como en las partes íntimas de Ana. Con lo que Angie no contaba
es que a Ana, su círculo más íntimo, la quería más de lo que ella podría haber querido nunca nadie. Angie fue finalmente condenada a 18 años de prisión por el Supremo, aunque en un principio fueron un total de 22 años. En el año 2025 fue detenida de nuevo porque, tras disfrutar de un permiso penitenciario, intentó planear otro asesinato más. Si bien se contemplaba que saliese de la cárcel para el año 2027, o sea, en nada, ahora mismo lo tiene bastante crudo. También durante estos años se ha intentado reabrir el caso de su marido, que, como ya os he dicho anteriormente, era algo bastante relevante. Y es que este hombre murió en el año 96 en su casa de Gran Canaria, y su cadáver fue encontrado tanto por Angie como la hija que ambos tienen en común cuando ellas volvían de uno de estos típicos viajes entre Gran Canaria y Barcelona. Su cuerpo estaba en la ducha y cerca de él había una toalla húmeda. El caso es que la autopsia afirmó que había sido envenenado, concretamente con ion fosfato, un tóxico presente en muchos productos de limpieza. Se terminó por aclarar que era un suicidio, pero aquella muerte, unida con la de Ana María Páez Capitán, obviamente suscitó muchas dudas. Uno de los amigos del marido de Angie dijo: Juan me comentó que ella era una compradora compulsiva y se gastaba el dinero en el casino. Discutían cada día. Poco antes de morir, él contrató a un detective para que investigase a Angie y descubrió que tenía encuentros con otros hombres y que se prostituía. Me dijo que tenía pensado ir a ver a un abogado y que iba a arruinarla por haberle sido infiel. Además, Angie, cuando ocurrieron estos hechos, dijo que la cartera de su marido, un Rolex y la mascota que compartían en aquel piso habían desaparecido. Curiosamente, 12 años después, cuando ocurrió el crimen de Ana María Páez, esa cartera negra apareció en el piso de Angie. Sin embargo, este caso ha quedado totalmente paralizado porque, aunque el juez permitió, digamos, hacer una nueva evaluación forense sobre lo que habría podido ocurrir, realmente no la tuvo en cuenta. Y encima también se permitió en su momento destruir las únicas pruebas que había, que eran unas sábanas que se encontraban, bueno, cerca de la habitación donde encontraron el cadáver de Juan Antonio, que en aquellas sábanas había una especie de costras que podrían haber sido parte de estas pastillas que supuestamente habré ingerido y que se podrían haber investigado para saber qué tenían exactamente. La reflexión final de este caso es sobre la postura de los bancos, realmente. Angie es claramente una psicópata, se demuestra en muchos casos, principalmente pues que en todos estos años en la cárcel literalmente no le han servido de nada porque ha intentado planificar uno más hace apenas un año. De hecho, la criminóloga Paz Velasco, que tiene un impresionante podcast en Lo que tú digas, dijo de ella que era la asesina mujer que más le había impactado, pero como iba diciendo, al final los bancos permitieron que ella firmase esas pólizas. Y a ver, os voy a dejar un par de imágenes, tanto de Ana como de Angie. Realmente se parecen entre un huevo y una castaña. O sea, ni en el blanco de los ojos, si me apuráis. Aunque llevase esa peluca negra, Ana tuviese pelo negro, no se parecen en absolutamente nada. Entonces, al final aquí también hay que hablar un poco de la ética de esas entidades que permitieron que aún así se firmasen seguros y contratos a su nombre. Pero bueno, sin más, yo aquí me despido. Por fin retomo este canal después de años y me encantaría seguir con esto, la verdad, porque es algo que echaba bastante de menos. Han sido muchos cambios en mi vida en general, pero creo que ahora tengo muchas más inquietudes, tengo mucho más tiempo, he mejorado bastante en mi dicción, o eso espero. Y nada, me gustaría mucho que me comentaseis casos que os gustaría que hiciese por aquí. Yo sobre todo me quiero centrar en casos de España, sé que no son los más vistos, realmente tampoco es que me importe, pero tampoco quiero hablar, por ejemplo, del caso Epstein, que ahora mismo está a todo lo que da, porque creo, para empezar, que es un caso que ahora mismo es demasiado fresco como para iniciar cualquier tipo de debate y para intentar hacer un guión al menos un poquito estructurado, pero también es cierto que quiero orientar este canal también, obviamente, a casos criminales, pero otros temas que a mí me llaman mucho la atención y que creo que pueden ser interesantes. Así que sin más, pues aquí me despido y, como ya os dije, por favor, me gusta si os ha gustado y suscribiros, que me ayuda mucho. Hasta luego.